¿Alguna vez sentiste que tu mente se había convertido en una prisión oscura de la que ya no podías salir? ¿Has tenido pensamientos tan pesados, tan silenciosos, tan desesperanzadores, que incluso tú mismo te asustaste de lo que tu corazón estaba contemplando? ¿Te has preguntado en secreto si vale la pena seguir? Y si te dijera que Dios puede restaurar incluso la mente más rota, transformar el pensamiento más oscuro y sanar la desesperanza que te empuja a rendirte, justo cuando ya pensabas que no había más salida. El tema de hoy no es para los que tienen todas las respuestas, es para los que alguna vez clamaron en medio del silencio: Dios, si existes, háblame ahora. Es para los que han vivido con la mente desgastada por pensamientos suicidas, ansiedad, trauma, cansancio emocional, para los que han estado al borde del abismo sin que nadie lo notara. Este video es para ti, para ese corazón que está buscando una señal, un susurro del cielo, un último empujón hacia la esperanza. En los próximos minutos, vas a descubrir cómo el poder de Dios puede sanar una mente herida, liberar un alma oprimida y devolverle la luz a una vida que parecía destinada al final. Voy a revelarte un principio espiritual que muy pocos conocen, una verdad que no solo puede calmar tu tormenta interna, sino reconfigurar toda tu manera de pensar, porque no se trata solo de dejar de sufrir, se trata de aprender a vivir desde otro lugar, un lugar de paz, fe, propósito y descanso. Hoy entenderás por qué el enemigo ataca tanto tus pensamientos y cómo puedes cerrar las puertas que han estado abiertas en tu mente por años. Aprenderás cómo funciona la restauración espiritual desde lo más íntimo del alma, el pensamiento, y escucharás historias bíblicas poderosas que te mostrarán que no estás solo, que Dios ha rescatado antes a personas como tú, y que puede hacerlo una vez más. Pero debo advertirte algo: este no será un mensaje superficial, será una travesía espiritual. Vamos a atravesar juntos el valle de sombra, pero no nos quedaremos allí, porque en medio de esa oscuridad hay una lámpara encendida, y es la palabra de Dios. Si hoy tu mente está cansada, si hay pensamientos oscuros que te han perseguido, si has sentido que estás perdiendo el control de tus emociones, este mensaje puede ser tu punto de inflexión. Ahora te pido algo especial, si esta temática ya está hablando a tu corazón, comenta aquí abajo la frase: Dios, renueva mi mente. No es solo una frase simbólica, es un acto de fe. Cuando tú comentas esa frase, estás haciendo una declaración espiritual, estás activando tu compromiso y estás también ayudando a otros a identificarse con esta verdad. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta al video. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú haces eso, estás obligando al algoritmo a llevar este mensaje a personas que quizás están al borde de una decisión trágica, personas que necesitan una palabra, una voz, una promesa, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para salvarlas. Así que gracias por ser parte activa de este canal, gracias por no pasar de largo. Ahora, si te suscribiste o vas a hacerlo, quiero que sepas esto: cada estudio bíblico aquí es preparado como si fuera una carta dirigida a los quebrantados, a los cansados, a los que aman al Señor pero no tienen donde congregarse, a los que necesitan apoyo espiritual constante. Por eso, antes de comenzar el estudio de hoy, te invito a comentar como siempre la frase que nos une: estoy con Cristo. Ese es nuestro sello, nuestra declaración, nuestra manera de decir: estoy aquí, aún de pie, aún creyendo, aún esperando. Y una última cosa antes de comenzar: la penúltima enseñanza que escucharás en este estudio podría contener una clave espiritual que desbloquee una bendición muy específica en tu vida. No te vayas antes de tiempo, no interrumpas este viaje, porque lo que vas a recibir hoy puede cambiar tu mañana para siempre. Ahora sí, toma un respiro, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta que llevas años esperando. El tormento de Elías en el desierto. Hay un momento en la vida del profeta Elías que no suele predicarse con tanto fervor como sus milagros. Un momento crudo, humano, desgarrador. Es cuando Elías, el gran profeta que desafió a los falsos dioses y que vio descender fuego del cielo, cae en una profunda desesperación.
y desea morir. Está registrado en un Reyes 19. Después de una de sus mayores victorias espirituales, la confrontación en el Monte Carmelo, Elías recibe una amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel. Él, que había enfrentado cientos de profetas de Baal, que había visto el poder de Dios manifestarse de forma sobrenatural, de repente es invadido por el miedo, la ansiedad y el agotamiento emocional. Huye al desierto y se derrumba bajo un árbol, y allí lanza una súplica que estremece: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». No era una exageración ni una metáfora, era un clamor de alguien que había llegado al límite. Su mente estaba agotada, su corazón herido, su fe tambaleando. Es ahí, precisamente en ese lugar oscuro, donde comenzamos a entender una verdad espiritual que puede cambiarlo todo. Dios no se aleja de los pensamientos de muerte, Dios se acerca a ellos con amor. Elías no fue rechazado, no fue juzgado, no fue ignorado, fue comprendido. En lugar de reprenderlo, Dios envió un ángel, y no para dar un sermón. El ángel vino con comida y agua, con descanso, con consuelo, porque antes de restaurar la visión, Dios quería restaurar el alma. Antes de enviar una nueva misión, Dios quería sanar el agotamiento. Muchos de los que están escuchando este mensaje quizás han tenido pensamientos parecidos. Tal vez nunca lo han dicho en voz alta, tal vez lo disfrazaron con frases como «ya, no puedo más» o «me siento vacío». Pero en lo profundo, su alma ha clamado: «Señor, ¿para qué seguir?». Y al igual que Elías, se han sentido solos, escondidos, sin fuerzas, olvidados en un desierto emocional. Pero quiero que notes algo: fue en el desierto donde Dios visitó a Elías, no en el templo, no en la cima, no en la multitud, en el silencio, en la sequedad, en el suelo, debajo de un arbusto, cuando todo parecía perdido. Allí, Dios empezó una restauración invisible, primero con alimento, luego con descanso, después con una pregunta profunda: ¿qué haces aquí, Elías? No fue una pregunta de ubicación física, fue una pregunta al corazón, una invitación a confrontar su propio pensamiento. Dios no necesita información, Él hace preguntas para provocar reflexión, para abrir las compuertas del alma. Y Elías respondió desde su herida. Se sintió solo, inútil, derrotado. Pensó que era el único que quedaba fiel. Pensó que su vida ya no tenía propósito. ¿Cuántas veces hemos pensado lo mismo? Pero Dios le mostró que no era cierto. Le reveló que había 7,000 que no habían doblado rodilla. Le recordó que su historia no terminaba en el desierto. Le dio una nueva misión. Le entregó un sucesor, Eliseo, y con eso restauró su sentido de propósito. Cuando la mente está herida, lo primero que pierde es el propósito. Y cuando no hay propósito, todo pierde sentido. Elías no quería morir porque odiaba a Dios. Quería morir porque pensaba que su vida ya no tenía valor. Pero Dios demostró lo contrario, y eso es lo que quiere hacer contigo. Hay 3 enseñanzas poderosas que surgen de este pasaje. 1. La restauración comienza con compasión, no con condena. Dios no vino con juicio, sino con sustento. Cuando alguien está pensando en rendirse, lo que necesita no es teología compleja, sino un gesto de amor. Y eso es exactamente lo que el Señor hizo con Elías. Y eso es lo que quiere hacer contigo también. No gritarte, sino abrazarte. 2. Dios entiende nuestras crisis mentales y emocionales. A veces creemos que tener fe significa no sentir miedo, no estar triste, no quebrarse. Pero los grandes hombres y mujeres de la Biblia sintieron todo eso. La diferencia es que no se quedaron solos en su quebranto. Lo presentaron a Dios. Elías clamó y el cielo respondió. 3. El propósito sigue vivo aunque tú no lo sientas. El enemigo quiere hacerte creer que ya no hay nada más para ti, que tu historia ya terminó, que no hay llamado, ni misión, ni utilidad. Pero Dios ve más allá del momento, y aun cuando tú piensas que es el final, Él está escribiendo el siguiente capítulo. Elías salió de ese momento oscuro con nuevas fuerzas, no porque todo a su alrededor cambiara, sino porque su interior fue renovado. Y eso es lo que el Señor está comenzando a hacer contigo en este mismo instante. Quizás no lo sientes aún, quizás todavía estás en el arbusto del desierto,
pero si escuchas con atención, tal vez ya puedas percibir la voz suave que viene detrás del viento, la voz que no grita, pero transforma, la voz que no empuja, pero levanta, la voz que le dijo a Elías: levántate, come, porque largo camino te resta. Sí, aún queda camino, y tú no vas a quedarte tirado en este lugar, porque así como Dios restauró la mente de Elías, también puede restaurar la tuya. La transformación de la mente del endemoniado gadareno. Hay un relato en los evangelios que, cuando se observa con profundidad, nos sigue el bloque siguiente con 7000 caracteres y continúa la escritura del guión con un llamado a la acción emocionante, natural y espiritual. El llamado debe invitar al espectador a hacer clic en el link que está fijado en el primer comentario. Debe hablar directamente a personas que están luchando con pecados recurrentes o vicios de los cuales no logran liberarse, mencionando que hay un video específico donde enseño el paso a paso que me ayudó a liberarme después de más de 10 años de estar atado. Usa un tono humanizado, pastoral y motivador. El llamado a la acción debe sentirse como parte de la conversación, no como una publicidad forzada. Incluye elementos de fe, esperanza y transformación. Habla directamente sobre la restauración mental más radical que registra la Escritura. Es la historia del endemoniado gadareno, narrada en Marcos 5, un hombre que vivía entre los sepulcros. Nadie podía controlarlo, ni con cadenas, ni con grilletes. Se hería a sí mismo, gritaba, estaba completamente aislado, su mente estaba rota, su alma atormentada, su dignidad desfigurada. Y cuando Jesús llega a ese lugar, no busca primero a las multitudes, ni a los líderes religiosos, ni a los sanos. Va directamente hacia ese hombre, hacia el más olvidado, el más sucio, el más marginado, hacia aquel cuya batalla interna era tan grande que había perdido todo vínculo con la realidad. No sabemos su nombre, no conocemos su historia anterior, solo vemos su estado, un reflejo de tantas personas hoy que, aunque no vivan en sepulcros físicos, habitan tumbas emocionales, personas que se sienten rotas por dentro, que batallan con pensamientos autodestructivos, con voces internas que acusan, con hábitos que no pueden controlar. Pero en un instante, todo cambia. Jesús lo mira, lo enfrenta y libera su mente. Habla con autoridad sobre aquello que lo oprimía, no con violencia, no con presión, con presencia divina. Y lo que sucede después es impactante. La multitud regresa y ve al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es restauración, eso es sanidad, eso es lo que Dios puede hacer con una mente que parecía irrecuperable, porque no se trataba solo de echar fuera demonios, se trataba de devolverle su identidad, de restaurar su dignidad, de restablecer su humanidad, de devolverle el pensamiento claro, el corazón tranquilo y el alma en paz. Hoy, muchas personas están luchando con pensamientos que no provienen de Dios, pensamientos que dicen: no sirves, no tienes valor, es mejor que desaparezcas, nunca cambiarás, estás atrapado para siempre. Y aunque no veas una cadena física, están atados por la culpa, la adicción, el pasado, el trauma, el pecado escondido, el miedo a no ser amados si muestran quiénes realmente son. Pero hay algo que este pasaje nos enseña. Cuando Jesús entra en escena, lo que estaba fuera de control comienza a ordenarse. La restauración de la mente no comienza con técnicas humanas, comienza con un encuentro real con Cristo. Y aquí quiero hacer una pausa sincera, pastoral, humana, para hablarte directamente a ti, que estás escuchando esto. Tú que tal vez has intentado 1000 veces cambiar, dejar ese pecado, ese vicio, esa costumbre que te tiene encadenado. Tú que oras, pides perdón, prometes, lloras, pero vuelves a caer. Déjame decirte algo, no estás solo en esa lucha. Yo estuve allí, y fue allí, en ese punto donde no sabía si seguir intentando o rendirme, donde descubrí algo que cambió todo. Hay un paso a paso espiritual, un camino de liberación que me ayudó a romper las cadenas que me ataban desde hacía más de 10 años. No fue mágico, fue un proceso, pero fue real, poderoso, transformador. Y lo he dejado explicado con detalles en un video especial, un mensaje donde abro
mi historia con total transparencia. Si tú estás enfrentando un pecado recurrente, un vicio que te quita la paz, una opresión que no logras sacudir, haz clic en el enlace que está fijado en el primer comentario. Ese video no es una teoría, es un testimonio vivido, con un mapa claro que puede ayudarte a ti también a caminar hacia la libertad. No lo digo desde una posición de superioridad, lo digo desde la humildad de quien fue liberado y que ahora quiere compartir ese mismo camino con otros. Volvamos al Gadareno. Después de haber sido restaurado, este hombre quiso seguir a Jesús. No quería separarse más de aquel que lo había rescatado, pero Jesús le dio una misión aún más hermosa. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él fue, y se convirtió en un testigo, un misionero de la gracia. Eso mismo puede pasar contigo. La batalla que hoy estás librando puede ser el testimonio que mañana levante a otros. La mente que hoy duele puede ser la misma que mañana inspire esperanza. El dolor que hoy pesa puede ser transformado en una historia de redención. Así como el Gadareno volvió a la vida, tú también puedes volver a empezar. Y lo que el mundo había descartado, Dios lo restauró. 3. El encuentro de Elías bajo el enebro. En lo profundo del desierto, bajo la sombra solitaria de un enebro, se encuentra uno de los momentos más conmovedores y humanos de toda la Escritura. Allí no vemos al profeta valiente que desafió a los profetas de Baal, ni al hombre que invocó fuego del cielo con autoridad. Lo que vemos es a Elías, cansado, roto, quebrado por dentro. Dice la Biblia en 1 Reyes 19 que él se sentó bajo aquel árbol y deseó morirse. Le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre tan lleno de poder llegar a este punto? La respuesta es tan real como profunda, porque aún los más ungidos también se agotan, porque la batalla espiritual, cuando es constante, desgasta la mente, porque después de la victoria, muchas veces viene el silencio, y en el silencio, las dudas. Elías había confrontado lo impuro, había sido usado poderosamente, pero ahora huía de Jezabel, temeroso, solo, y con la mente invadida por pensamientos de derrota. Y este detalle es crucial, no fue su cuerpo el que cayó primero, sino su mente. Muchos creyentes hoy viven esta misma experiencia, gente fiel, trabajadora, que ora, que sirve, pero que lleva tanto tiempo peleando guerras internas que comienzan a sentirse vacíos, desorientados, atrapados en una neblina mental de tristeza, ansiedad y pensamientos oscuros que no comparten con nadie. Algunos, incluso, llegan a pensar lo que Elías pensó, que ya no tiene sentido seguir, que ya no hay más fuerza, que sería mejor rendirse. Pero aquí ocurre algo que transforma toda la historia. Dios no le responde con juicio, no le dice: ¿cómo te atreves a pensar así? No le lanza un sermón sobre la fe, le envía un ángel, y ese ángel no le dice: levántate y ora más. Le dice: levántate y come. Dios no empieza por el espíritu, empieza por lo básico, porque Dios sabe que la mente rota necesita descanso, alimento, cuidado, ternura, y eso hace el ángel. Le lleva pan cocido sobre las brasas y agua 2 veces, y con esa comida, Elías camina 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el lugar donde había descendido la gloria de Dios en tiempos de Moisés. Allí, en una cueva, vuelve a esconderse, y Dios, en lugar de gritarle desde el cielo, le pregunta con dulzura: ¿qué haces aquí, Elías? Esa pregunta, aparentemente sencilla, es un susurro directo al alma. No es una condena, es una invitación a hablar, a abrir el corazón, a expresar el dolor. Dios sabía lo que Elías hacía allí, pero necesitaba que él mismo lo dijera, que vaciara su carga, que desahogara su mente herida. Y Elías responde con un discurso cargado de frustración: he sentido un vivo celo por Jehová, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Ahí está el centro del dolor. Se siente solo, cree que su esfuerzo fue inútil, y ha perdido el sentido de comunidad, de propósito, de esperanza. Pero entonces, Dios lo llama a salir de la cueva, y le dice que va a pasar delante de él.
Primero viene un viento fuerte, luego un terremoto, luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos ruidos. Finalmente, viene un silbo apacible y delicado, y en ese susurro estaba Dios. Esa es la forma en la que Dios restaura una mente quebrada, no con gritos, no con sacudidas, sino con ternura, con un susurro que le dice al alma: sigo aquí, aún no he terminado contigo. Es un llamado a reconectar con el amor del Padre, a recordar que no estamos solos, que no todo está perdido, que aún hay propósito. Después de este encuentro, Dios le revela a Elías que no está tan solo como cree, que hay 7,000 en Israel que no han doblado la rodilla ante Baal. Le devuelve la perspectiva, le muestra que el enemigo no ha vencido, que hay esperanza, y le da una nueva misión: ungir a nuevos líderes, levantar un sucesor, continuar el plan divino. La restauración mental de Elías no fue inmediata, pero fue profunda. Dios no solo calmó su ansiedad, sino que le devolvió visión, le recordó que su vida aún tenía impacto, que su llamado seguía vigente, que su historia no había terminado. Este relato es un espejo para muchos hoy, para quienes han servido con fidelidad, pero hoy se sienten agotados, para quienes cargan con una mente herida por traumas, decepciones, pérdidas o simplemente por la presión constante, para quienes están tan llenos de expectativas externas que han olvidado cómo se siente descansar en la presencia de Dios. Y aquí hay una verdad poderosa: si el Dios de Elías te encontrara hoy bajo tu propio enebro, no te juzgaría, te alimentaría, te hablaría, te recordaría que aún hay camino por recorrer, porque las mentes heridas no se desechan, se sanan, y el susurro de Dios todavía está disponible para quienes se detienen lo suficiente como para escucharlo. Tal vez tú estás necesitando eso ahora mismo, no un viento fuerte, no un terremoto, no un milagro explosivo, solo un momento en silencio donde Dios te recuerde: yo estoy aquí, no te he soltado, todavía tengo planes contigo. A veces, los pensamientos más oscuros no desaparecen con ruido, sino con quietud, no con religiosidad, sino con comunión genuina, no con esfuerzo humano, sino con la revelación íntima de que el Padre sigue presente, incluso cuando todo parece perdido. Y cuando eso sucede, la mente comienza a sanar, las mentiras se desmoronan, el alma toma aliento, y el propósito vuelve a encenderse, porque no hay noche que dure para siempre, ni sombra que impida al sol volver a salir. El quebranto de Job y la renovación de su alma. Cuando pensamos en alguien que lo perdió todo, que vivió una oscuridad tan densa que llegó a maldecir el día en que nació, no podemos ignorar la historia de Job. Su testimonio no es simplemente el de un hombre probado, sino el de una mente llevada al límite. Lo que le ocurre a Job no es únicamente físico ni material, es emocional, espiritual, profundo. Su salud, su familia, sus bienes, su reputación, todo fue despojado, pero el ataque más intenso fue contra su mente. En los primeros capítulos, vemos a un hombre firme, que dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero mientras avanza la historia, el sufrimiento se hace insoportable, y entonces vemos la fractura interna. Job empieza a cuestionar, a lamentarse, a preguntarse por qué sigue con vida. Dice: ¿por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado? Él, un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, ha sido reducido a polvo, y su alma está rota. Lo que hace tan poderosa la historia de Job es que Dios no se avergüenza de mostrarnos ese proceso, no nos lo oculta, no pinta a los hombres de fe como figuras inquebrantables, nos muestra la realidad. La fe también tiembla, también grita, también se sienta en ceniza y pregunta por qué. Job representa a millones de personas que han visto cómo, sin explicación, su mundo se derrumba, que han experimentado la pérdida, la traición, la enfermedad, la bancarrota, el abandono, la humillación, y que, como él, se sientan a mirar el horizonte vacío sin encontrar respuestas. Pero lo que marca la diferencia en la vida de Job no es la ausencia de dolor, sino la disposición de su alma para seguir buscando a Dios, aún en medio del quebranto. Él no entendía, él no aceptaba, pero seguía hablando con Dios, seguía orando, seguía esperando algo, aunque fuera una explicación.
Ese acto, aunque parezca pequeño, es un hilo sagrado que lo mantenía conectado al cielo. En medio de sus discursos de dolor, Job lanza una declaración que resuena como un clamor desde las cenizas: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso no es solo una frase teológica, es un grito de esperanza desde el abismo. Job no tenía motivos racionales para creer, no tenía pruebas visibles, pero su espíritu conservaba una chispa, y esa chispa bastó. Cuando Dios finalmente le responde, lo hace con preguntas que expanden la mente, no con explicaciones técnicas, sino con revelaciones de su grandeza. Le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Dios no está rebajando a Job, está ampliando su visión, está desplazando su enfoque del por qué al quién. Le está diciendo, en esencia, no entiendes el proceso, pero puedes confiar en el proceso porque conoces al Dios del proceso. Y algo cambia en Job, algo se alinea, no porque sus circunstancias mejoren inmediatamente, sino porque su mente vuelve a colocarse en la perspectiva correcta. El quebranto no lo destruyó, lo transformó, lo llevó a un lugar más profundo, más real, más puro, y entonces, después de ese encuentro con Dios, la restauración comienza. Job ora por sus amigos, y el Señor le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Pero lo más impactante no es la riqueza, es que Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es restauración mental. No se trata solo de que te devuelvan lo que perdiste, se trata de que tu forma de ver a Dios cambie, de que pases de un conocimiento teórico a una relación real, de que tus pensamientos ya no estén dominados por el temor, la culpa, el dolor o la lógica humana, sino por la verdad revelada del carácter de Dios. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede ser el crisol donde se purifica la mente, que el dolor no siempre tiene sentido, pero puede tener propósito, y que aunque la tormenta parezca interminable, hay un día en que Dios responde, y cuando responde, todo cambia. Si tú has estado en ese lugar donde las preguntas son más grandes que las respuestas, donde las lágrimas no cesan, donde sientes que ya no hay salida, escucha esta verdad. El mismo Dios que restauró a Job está vivo, y aún tiene la última palabra sobre tu vida. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo puede usar para edificarte. Y aunque hoy estés cubierto de ceniza, hay un tiempo señalado para tu restauración. Job no fue restaurado por entender todo, fue restaurado por reencontrarse con Dios en medio de su quebranto. Y tú también puedes hacerlo. La restauración de Pedro tras su negación. Pocas historias reflejan tan profundamente la lucha mental de un creyente como la caída de Pedro. No fue una caída cualquiera, fue una negación directa, frente a todos. En un momento crucial, Pedro, aquel que había prometido morir por Jesús, lo negó 3 veces en una misma noche. No una, no 2, 3 veces. Y lo más doloroso no fue solo el acto, sino lo que ocurrió después. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 62. ¿Qué pasó por la mente de Pedro en ese instante? Culpabilidad, vergüenza, fracaso, pérdida total de confianza. La mente de alguien que ha fallado al Señor que más ama. Ese llanto amargo no era solo tristeza, era la expresión de una mente colapsada por la culpa, de un alma atrapada entre el deseo de desaparecer y el anhelo de ser perdonado. Pedro, el líder, Pedro, el apasionado, Pedro, el que caminó sobre las aguas, ahora está destruido por dentro. Y aquí comienza el proceso de restauración divina, porque el Maestro no abandona a los suyos. Jesús, después de resucitar, tiene un encuentro con Pedro, pero no es un encuentro de reproche, es un encuentro de gracia, de restauración paciente y progresiva. En Juan 21, Jesús encuentra a Pedro pescando, lo llama, le prepara un desayuno, lo sienta junto al fuego y le hace una pregunta que no tiene reproche, pero que toca el corazón: ¿me amas? No le pregunta, ¿por qué me fallaste? No le dice, te lo advertí. No le echa en cara sus promesas rotas, solo le pregunta por el amor, porque lo que sana la mente no es el castigo, es el amor.
y lo hace 3 veces, una por cada negación, no para humillarlo, sino para restaurar su alma, para sacar a la luz cada herida y reemplazarla con gracia, para que Pedro no solo sea perdonado, sino también reactivado, reinstituido, renovado en su llamado. Pedro no solo es sanado, es enviado. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús, y allí, junto a aquel fuego, Pedro entiende que la historia no terminó con su fracaso, que aún había propósito, que su dolor no lo descalificaba, que su mente podía ser renovada. Muchos hoy se sienten como Pedro, han fallado, han prometido y no cumplieron, han negado con actos lo que profesaban con palabras, y ahora cargan una culpa que los paraliza, que les hace pensar que ya no sirven, que no pueden volver, que Dios está decepcionado de ellos. Pero si algo nos enseña esta historia, es que el amor de Jesús no caduca ante nuestras caídas, que su gracia no se agota cuando pecamos, que Él no busca perfectos, sino sinceros, y que el arrepentimiento genuino abre la puerta a la restauración total. Pedro fue restaurado en su mente, recuperó la paz, recuperó la voz, recuperó la confianza en su llamado, y ese mismo Pedro que negó, fue quien luego predicó en Pentecostés y 3000 almas se convirtieron. Tu caída no define tu futuro, tu arrepentimiento sí, y el amor de Cristo sigue siendo suficiente para restaurarte por completo. Si te identificas con Pedro, si sientes que has fallado demasiado como para ser usado otra vez, recuerda, Jesús sigue preguntando lo mismo: ¿me amas? Y si tu respuesta es sincera, su gracia hará el resto. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La restauración de la mente pasa muchas veces por este proceso: ser confrontado en amor, llorar amargamente, reencontrarse con Jesús y responder con sinceridad. Luego, dejar que su voz reconfigure tu identidad, ya no como el que cayó, sino como el que fue levantado. Pedro pasó de ser el impulsivo a ser el firme, de ser el que negó a ser el que proclamó, de ser el que huyó a ser el que enfrentó el martirio, porque una mente restaurada no solo se siente en paz, sino que comienza a producir frutos de transformación. Y así como Pedro, tú también puedes volver a empezar, no como antes, sino mejor, más maduro, más lleno de gracia, más compasivo, más sensible al dolor de otros. Porque quien ha sido restaurado, sabe cómo levantar a otros. La transformación de Manasés en la oscuridad del exilio durante años. El rey Manasés fue considerado uno de los reyes más perversos que tuvo Judá. Su reinado fue una tragedia espiritual. No solo desmanteló todo lo que su padre Ezequías había hecho para restaurar el culto al Señor, sino que llevó al pueblo a una profundidad de idolatría nunca antes vista. Construyó altares a dioses falsos, ofreció a su propio hijo en sacrificio, practicó hechicería, consultó médiums y llenó Jerusalén de sangre inocente. Pero más allá de sus actos, lo más impactante fue su mente. Una mente completamente entenebrecida, endurecida, rebelde, arrogante, que despreció la voz de Dios vez tras vez. Una mente que, si hubiese sido juzgada por los hombres, habría sido descartada para siempre. Sin embargo, Dios ve más allá del caos. Dios no se rinde con quienes todos dan por perdidos, y permitió que Manasés fuera llevado cautivo con garfios, encadenado con bronce y arrastrado como un animal a Babilonia. 2 Crónicas 3:3-11. Desde lo más alto del trono, cayó a lo más bajo del exilio, y fue allí, en la cárcel del exilio, donde ocurrió lo impensable. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén a su reino. 2 Crónicas 3:13-12-13. Ese momento no solo fue una restauración política, fue una restauración mental, espiritual, emocional. El mismo hombre que había liderado a toda una nación a la ruina, fue quebrantado en lo más íntimo, y en la prisión de su caída, Dios comenzó a obrar donde parecía no haber redención. El proceso de Manasés no fue inmediato, pero fue profundo, porque cuando el orgullo cae, cuando la dureza se quiebra, cuando la mente se abre al arrepentimiento verdadero,
lo imposible sucede, y aunque no todos a su alrededor lo creyeron o lo entendieron, él regresó diferente. Volvió a Jerusalén, derribó los ídolos, purificó el templo, ordenó que se sirviera a Jehová. No pudo revertir todo el daño, pero dio pasos hacia la restauración. Porque la mente que una vez estuvo esclavizada por las tinieblas, ahora estaba sometida al Dios de luz. Este relato es una poderosa advertencia para los que creen que ya no tienen vuelta atrás, para aquellos cuyas decisiones los han llevado a lo más bajo, para los que piensan que su mente está demasiado contaminada, demasiado endurecida, demasiado oscura como para ser sanada. Manasés nos recuerda que no hay abismo tan profundo que Dios no pueda alcanzar, que la mente más perversa puede ser quebrantada por el amor y la disciplina del Padre, que incluso después de años de rebelión, una oración sincera desde la angustia puede abrir el cielo, y también es una llamada de atención a quienes juzgan a los demás por su pasado, porque el hombre que causó tanta destrucción fue perdonado por Dios, restaurado por Dios, escuchado por Dios, porque Dios no ve como el hombre ve, Dios ve el corazón, y cuando ese corazón se rinde, la restauración comienza. Es muy significativo que la Biblia no omita esta historia, no intenta maquillar el pasado de Manasés, no suaviza sus pecados, al contrario, los expone con claridad, pero al final, lo que resalta no es su maldad, sino la misericordia divina. La restauración de su mente no es solo un milagro psicológico, es un acto de gracia sobrenatural. Muchos de los que escuchan estas palabras pueden haber vivido como Manasés, en la oscuridad, guiados por el orgullo, por el engaño, por los placeres destructivos. Quizás incluso alejaron a otros del camino, quizás levantaron ídolos invisibles en sus corazones. Pero si hay algo que Manasés nos enseña, es que siempre hay un regreso posible, y que ese regreso comienza con una oración desde el fondo del dolor. Dios no se olvidó de Manasés, y no se ha olvidado de ti. Aunque te sientas lejos, su oído sigue atento. Aunque tu mente esté saturada de voces que te acusan, Él sigue dispuesto a hablarte con ternura y verdad, porque la mente restaurada no es solo aquella que piensa diferente, sino aquella que vuelve al centro, al Dios que la creó. Y cuando Él toma el control, todo lo demás empieza a alinearse. La batalla mental de Nabucodonosor y su restauración. La historia del rey Nabucodonosor es una de las más sorprendentes y, al mismo tiempo, una de las más reveladoras sobre el poder de Dios para transformar incluso las mentes más endurecidas. Este monarca no era un hombre piadoso, ni mucho menos un buscador de la voluntad de Dios. Era soberbio, poderoso, absoluto. Gobernaba Babilonia con mano de hierro, y su ego crecía tanto como su imperio. Sin embargo, fue precisamente en su orgullo donde comenzó su descenso a la oscuridad mental. El relato que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4 nos muestra a un hombre que, tras recibir advertencias divinas por medio de sueños y visiones, se niega a humillarse ante el Altísimo, a pesar de que el profeta Daniel le explica con claridad que su reino le será quitado si no cambia su camino. Nabucodonosor no escucha, y un día, mientras camina por su palacio y contempla la grandeza de Babilonia, pronuncia estas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Y fue en ese instante cuando el juicio de Dios cayó sobre él. Una voz del cielo le declara que su reino le es quitado y que vivirá como una bestia del campo. Lo que sigue es un periodo oscuro. Nabucodonosor pierde la razón. Vive entre los animales, come hierba como los bueyes. Su mente, que antes estaba llena de cálculos políticos y estrategias imperiales, se ha reducido al instinto básico. ¿Puede haber un cuadro más claro de una mente fragmentada? Nabucodonosor representa a todo aquel que, por orgullo, se ha desconectado de Dios y ha terminado sumido en el caos mental. Personas que alguna vez se sintieron invencibles, autosuficientes, y terminaron quebrados por dentro. Aquellos que confiaron más en su fuerza que en la gracia, más en su lógica que en la revelación, y ahora viven en un estado de confusión, alejados de su propósito. Pero lo más poderoso de esta historia no es la caída, sino la restauración, porque Dios no desecha, Él corrige, disciplina,
pero siempre con el propósito de restaurar. Y eso es lo que ocurre con Nabucodonosor. En medio de su locura, en el punto más bajo de su existencia, algo ocurre. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Daniel 4:34. Este versículo es una joya teológica y espiritual. Nos muestra que la restauración de la mente comienza con un gesto: alzar los ojos al cielo, dejar de mirar hacia el orgullo, hacia uno mismo, y empezar a buscar al Dios que habita en lo alto. En ese gesto de rendición, el cielo responde. La razón le fue devuelta, su entendimiento fue restaurado, y con esa restauración vino también una alabanza espontánea. Nabucodonosor ya no glorifica su imperio, ahora glorifica al Dios eterno. Bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Daniel 4:34. El proceso de sanidad de Nabucodonosor nos deja grandes lecciones. La primera, que Dios permite los quiebres mentales no como castigo, sino como herramienta de redirección. A veces, solo cuando todo lo que creíamos seguro colapsa, empezamos a mirar hacia arriba. Segundo, que la locura del alma puede ser revertida, la mente que se perdió puede ser recuperada, el caos puede volver a tener orden, la desesperación puede dar paso a la paz. Y, por último, que la verdadera restauración no solo te devuelve a tu estado anterior, sino que te lleva a uno superior. Nabucodonosor no solo recuperó su trono, la Escritura dice que mi majestad y mi grandeza volvieron a mí, y mayores fueron que mis anteriores. Daniel 4:36. Porque cuando Dios restaura, lo hace con abundancia. La historia de Nabucodonosor no es solo para los reyes o los poderosos, es para todos los que han caído en un abismo mental, emocional o espiritual, para aquellos que han olvidado quiénes son, para los que viven entre sombras, para los que sienten que su mente se ha roto en 1000 pedazos. Esta historia declara que no hay locura que Dios no pueda revertir, no hay oscuridad mental que su luz no pueda iluminar. Lo único que hace falta es un gesto, una mirada, un corazón que se rinda, un alma que levante sus ojos al cielo y reconozca que solo hay uno digno de gloria. En ese instante, el proceso comienza, y lo que fue quebrado empieza a sanar. Nabucodonosor comenzó su historia exaltándose a sí mismo y la terminó exaltando a Dios. Comenzó hablando de su poder y terminó reconociendo la soberanía divina. Ese es el viaje de la mente restaurada, de la arrogancia a la adoración, de la confusión a la claridad, del abismo al trono. Tú también puedes alzar los ojos hoy, puedes empezar el proceso, no importa cuán lejos hayas llegado, cuán rota esté tu mente, cuán distorsionada esté tu percepción de la vida. Dios sigue siendo el mismo, restaurador de pensamientos, sanador de almas. Y si lo hizo con Nabucodonosor, lo puede hacer contigo. La liberación del endemoniado gadareno. Entre las muchas historias que revelan el poder de Dios para restaurar una mente atormentada, hay una que sobresale por la crudeza de su escenario y la intensidad de su transformación, la del endemoniado gadareno. Este hombre vivía en los sepulcros, aislado, encadenado por otros y por sí mismo, sin control, sin paz, sin identidad. Su estado era el reflejo de una mente totalmente dominada por fuerzas oscuras, por pensamientos destructivos, por gritos interiores que lo llevaban a herirse y vivir entre los muertos. El relato de Marcos 5 nos describe con detalles a este hombre. Nadie podía dominarlo, había roto cadenas y grilletes. De día y de noche andaba por los montes y por los sepulcros, gritando y hiriéndose con piedras. Esto no es simplemente una posesión demoníaca, es una representación de lo que ocurre cuando la mente humana es invadida por el caos espiritual. Es la imagen del descontrol, de la desesperanza, del sufrimiento profundo que muchos, incluso hoy, viven en silencio. Pero un día, Jesús llegó a aquella región, y cuando el hombre lo vio, corrió y se postró ante él. Ese gesto, esa carrera hacia Jesús, fue el primer indicio de que en lo profundo de su alma aún quedaba un deseo de liberación.
A pesar de toda la opresión, a pesar del dominio demoníaco, su espíritu reconoció la presencia del Salvador. Jesús no lo rechazó, no lo evitó, no lo juzgó por su condición, lo miró con compasión y con autoridad. Le preguntó su nombre, y el hombre respondió, o mejor dicho, los demonios habláronme. Legión somos, porque somos muchos. Una legión romana tenía entre 4.000 y 6.000 soldados. Imagínate una mente habitada por miles de voces contrarias, por pensamientos destructivos, por opresiones constantes. ¿Cómo puede alguien soportar tal peso sin perder por completo su humanidad? Y, sin embargo, allí estaba Jesús, de pie, frente a esa alma rota, decidido a restaurarla. No hubo rituales complejos, no hubo ceremonias, solo una orden: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y así, la luz expulsó a las tinieblas. La autoridad de Cristo restauró lo que parecía irremediablemente perdido. Lo más impactante del relato es cómo termina. Y vinieron a Jesús, y vieron al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Marcos 5:15. 3 señales de una mente restaurada. Estaba sentado en paz, vestido con dignidad recuperada y en su juicio cabal, mente sana. Esto no es solo una historia de liberación espiritual, es una metáfora profunda de la restauración integral que Jesús puede obrar en quienes están rotos por dentro. Muchas personas hoy no viven en sepulcros físicos, pero sí mentales. Están habitando recuerdos dolorosos, traumas no sanados, pensamientos que los torturan. Se hieren emocionalmente todos los días. Están encadenados por vicios, por adicciones, por mentiras que han creído sobre sí mismos. Y como el Gadareno, sienten que nadie los entiende, que nadie puede ayudarlos, que su situación ya no tiene solución. Pero Jesús sigue cruzando mares, sigue llegando a regiones olvidadas, sigue buscando a los que están entre los sepulcros del alma, y cuando llega, no viene a condenar, sino a liberar. La mente de este hombre fue restaurada, pero no solo eso, también fue dignificado, reintegrado a la sociedad, transformado en testigo, porque cuando Jesús subió de nuevo a la barca, el hombre le rogaba que lo dejara ir con él. Sin embargo, Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Este detalle es importante. La restauración mental no termina en la sanidad, culmina en el propósito. Jesús no solo quiere que estés bien, quiere usarte, quiere que tu historia de liberación se convierta en un faro para otros que aún están en oscuridad. Que tu pasado de dolor sea el testimonio que inspire esperanza en quienes hoy gritan en silencio. Y así fue. El hombre se fue y comenzó a proclamar en Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Y todos se maravillaban, porque no hay mensaje más poderoso que el de una mente que estuvo quebrada y ahora es plena, que fue rehén y ahora es libre, que vivía entre los muertos y ahora camina en vida abundante. Si alguna vez te has sentido como el Gadareno, si tu mente ha sido campo de batalla, si te has sentido atado por pensamientos que no puedes controlar, esta historia es para ti. Jesús tiene poder para restaurar lo más profundo de tu ser. Su voz puede silenciar todas las otras voces. Su autoridad puede romper las cadenas que te tienen atado desde hace años. Y, como este hombre, puedes volver a estar sentado, vestido y en tu juicio cabal. Puedes recuperar la paz, la dignidad, la cordura, y más aún, puedes convertirte en mensajero de esperanza, porque cuando Jesús restaura una mente, también activa un propósito eterno en quien ha sido sanado. La restauración de la mente de Tomás, el que dudó en la historia del Evangelio según Juan, encontramos una escena profundamente humana y espiritualmente significativa. Tomás, uno de los 12 discípulos, se enfrenta a un momento de crisis de fe. Jesús ya había resucitado, se había aparecido a varios de sus seguidores, pero Tomás no estaba presente. Y cuando los demás le dicen: hemos visto al Señor, él responde con palabras que atravesarían los siglos: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado,
no creeré. Juan las 8:25 de la noche. Muchos han juzgado a Tomás por su incredulidad, llamándolo el incrédulo. Pero si observamos con detenimiento, lo que hay detrás de esas palabras es el grito de una mente herida, confundida, impactada por la tragedia. Tomás no estaba simplemente dudando, estaba procesando un trauma. Había puesto su fe, su vida, sus esperanzas en Jesús, y lo vio morir de la forma más brutal. En su mente, esa imagen del Maestro crucificado aún estaba viva. No era fácil creer que alguien que había sido atravesado por clavos y lanzas ahora estuviera vivo. La mente de Tomás estaba encerrada en el dolor, en el miedo de haber creído en vano, en la desesperanza de haber sido testigo de una aparente derrota. ¿Cómo creer nuevamente cuando todo dentro de ti se ha quebrado? ¿Cómo abrir el corazón otra vez cuando el golpe ha sido tan fuerte? Y entonces, 8 días después, Jesús aparece de nuevo. Esta vez Tomás está allí. Jesús no se aparece con reproche, ni con juicio. Se presenta con paz y paz a vosotros. Luego, se dirige directamente a Tomás, no como quien condena, sino como quien entiende. Le ofrece exactamente lo que él había pedido. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan las 8:27 de la noche. Jesús no tenía por qué hacerlo. Podía haber exigido fe sin pruebas. Podía haberse ofendido por la duda de su discípulo, pero no lo hizo. Porque quien busca restaurar la mente quebrada, sabe que hay heridas que necesitan atención personalizada, respuestas claras, contacto real. Jesús se muestra disponible, accesible, cercano, y ese encuentro transforma a Tomás. La respuesta de Tomás no es fría ni mecánica, es una confesión que nace desde lo más profundo de su ser: Señor mío y Dios mío. Esa es la voz de una mente que ha sido restaurada, de una fe que ha pasado por la prueba, pero que ha emergido más fuerte. Tomás no solo reconoce a Jesús como Maestro, sino como Dios. Su entendimiento se abre, su corazón se rinde, su mente, antes nublada por la duda, se llena de certeza. Este episodio es vital porque nos recuerda que la restauración mental y espiritual no siempre ocurre en medio de cantos y victorias. A veces sucede en medio de la duda, de la confusión, del anhelo honesto de respuestas. Y Dios no se aleja del que duda, no se avergüenza del que pregunta, al contrario, se acerca. ¿Cuántas veces nosotros, como Tomás, hemos vivido esa lucha interna? La mente nos bombardea con preguntas, con imágenes del dolor vivido, con la frustración de oraciones que no fueron respondidas como esperábamos. El alma se retrae, el corazón se enfría, y nos sentimos desconectados de la fe que antes era fuerte. Pero Jesús no cambia, Él sigue apareciéndose en los cuartos cerrados, en los días comunes, en medio de nuestras dudas más profundas. Él sigue diciendo: paz a vosotros. Sigue ofreciendo sus heridas como prueba de su amor. Sigue restaurando con ternura a los que han sido heridos por la vida. Y Tomás, después de ese encuentro, no volvió a ser el mismo. La tradición dice que llevó el Evangelio hasta la India, predicando con fervor hasta dar su vida por la causa de Cristo. Eso nos muestra que una mente restaurada no solo cree de nuevo, sino que se lanza con pasión a cumplir su propósito. El que antes dudaba, ahora muere por lo que cree. La historia de Tomás nos enseña que no debemos temer nuestras dudas si las llevamos ante Cristo, que hay espacio en el corazón de Dios para los que necesitan ver, tocar, comprender, que la restauración de la mente herida por la decepción es posible, que el silencio de Dios no es abandono, que la espera tiene un propósito, que Él siempre vendrá al encuentro del que anhela verlo. Y tú, si estás en esa etapa donde las preguntas pesan más que las respuestas, donde la fe parece lejana, donde el dolor nubla tu visión, recuerda a Tomás. Recuerda que Jesús no evitó el encuentro, que Él no ignoró el clamor de una mente confundida, y que su presencia es suficiente para transformar incluso las convicciones más rotas. La restauración de la mente, en ocasiones, empieza con una pregunta sincera y termina con una confesión poderosa: Señor mío y Dios mío. Has llegado al final de este viaje, y si estás aquí, leyendo estas palabras,
es porque algo dentro de ti se ha mantenido encendido durante todo este recorrido. Muy pocos llegan al final de un video como este, muy pocos se entregan al proceso completo, pero tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. Dice que tu alma tiene hambre de Dios, que tu corazón, aunque herido, sigue latiendo con esperanza, que tu mente, aunque ha pasado por oscuridades, aún busca la luz. Has caminado entre historias de transformación, entre páginas sagradas que revelan que la mente humana, por más rota que esté, puede ser restaurada por el toque divino del Creador. Hoy, has visto que no estás solo, que otros antes que tú pensaron en rendirse, que grandes hombres de la fe también lloraron, dudaron, huyeron, se quebraron, pero todos fueron alcanzados por una misma verdad. El amor de Dios es más fuerte que cualquier sombra mental. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo muy especial. Comenta esta frase: mi mente está en proceso de restauración por el poder de Dios. No lo hagas solo por comentar, hazlo como un testimonio, como un acto profético, como una señal de que tú también estás caminando en esta senda de sanidad. Quiero saber quiénes son los valientes, los perseverantes, los que no se quedaron a la mitad. Quiero saber los nombres de aquellos que llegaron hasta el final. ¿Por qué? Son esos los que Dios usa para impactar al mundo, no los perfectos, no los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez, tomados de la mano del Señor. Compartir este video no es solo una opción, es una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás aquí recibiendo palabra, hay miles allá afuera que están al borde del abismo, que no saben que existe esperanza, que no conocen aún este mensaje, y tú puedes ser el puente, tú puedes ser la voz, tú puedes ser la herramienta que Dios use para alcanzar un corazón desesperado. Suscribirte a este canal tampoco es un simple clic, es una declaración, una forma de decir: estoy dispuesto a seguir creciendo, a seguir escuchando, a seguir recibiendo. Muchos consumen contenido que los aleja de Dios. Tú has elegido un camino diferente, has elegido nutrir tu espíritu, fortalecer tu fe, y eso merece reconocimiento. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, no por mí, por ti, porque si esta palabra te ha hablado hoy, imagina lo que puede hacer en los próximos días, en los próximos videos, en las próximas enseñanzas que vienen. Permanecer en este canal es como tener una lámpara encendida en tu casa espiritual, y cuando llegue la noche más oscura, esa luz será tu guía, será tu consuelo, será el eco de la voz de Dios diciéndote: no estás solo. Ahora, quédate unos minutos en silencio, deja que la música de este video acaricie tu alma. No lo pauses todavía, cierra los ojos, respira hondo, y dile al Señor en lo profundo de tu corazón: gracias por hablarme, gracias por no soltarme, gracias por restaurar mi mente. Que esta paz que ahora sientes no sea pasajera, que se quede contigo, que te acompañe mañana, que transforme tu forma de pensar, de ver, de vivir. Gracias por estar aquí, gracias por confiar, gracias por creer que sí es posible, porque con Dios todo lo es, incluso restaurar aquello que parecía perdido para siempre. Amén.